Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal. Estamos ya a miércoles, día 22, y vamos a repasar la actualidad cripto y también los mercados. En este caso, os quiero comentar una noticia sobre Meta, que está empezando a testear los primeros NFTs en Instagram, pero sobre todo lo que están haciendo ya no es solamente en Instagram, sino en los stories de Instagram, ¿vale? Al final lo que están buscando Meta es dar muchas facilidades a los creadores de contenido para que de alguna forma puedan monetizar su contenido. Entonces, pues hemos visto de muchas formas, ¿no? Con los anuncios tradicionales, con las donaciones, y ahora mismo pues quieren que también los NFTs sean parte pues de este capital que los creadores puedan realmente conseguir y luego vivir de ello, porque al final un creador de contenido no vive del aire, al menos que yo sepa. Entonces, os voy a mostrar la noticia porque realmente esto ha sido un tweet de Mark Zuckerberg y creo que es interesante que lo tengamos en cuenta, porque pese que parece que todo se está parando, parece que el mercado no avanza y demás, al final la adopción sigue avanzando, y sobre todo el uso de los NFTs, que es algo que yo creo que sí que realmente tiene mucha utilidad. De hecho, aquí en España hay festivales, no sé si os suena uno que se llama el ROW, pero ya están empezando a pensar sobre la implementación de los NFTs. De hecho, yo cuando fui a un festival de estos me enviaron un formulario como de satisfacción o algo así, y en el formulario pues hablaban sobre si conocías de los NFTs, si sabes que se pueden utilizar para X eventos, como entrada, como ventajas, etcétera, etcétera. Y realmente tiene todo el sentido del mundo que se empiecen a utilizar. Así que veremos a lo largo de los próximos meses si va hacia una dirección o si va hacia otra, pero al final entender de que la tecnología va por delante de la especulación. Así que bueno, vamos a leer lo que nos ha hecho Mark Zuckerberg, porque al final esto venía de una noticia que han puesto, en este caso Blackworks: Justin Meta to start testing NFTs in Instagram Stories soon. Entonces nos han puesto este enlace, hemos ido a Facebook y nos dicen: implementar más formas para que los creadores ganen dinero en Facebook e Instagram y compartir actualizaciones que ayudarán a los creadores a construir para el metaverso. Nos dirigimos hacia un futuro en el que más personas pueden hacer el trabajo creativo que disfrutan, y quiero que las plataformas como la nuestra desempeñen un papel para que eso suceda. Detalles en los comentarios. Y bueno, pues han hablado realmente de diferentes formas de monetización, pero a mí lo que me interesa es esta parte de aquí abajo. Y ya lo sabéis, de hecho, no hace mucho se publicó el primer post, que era un NFT, y que realmente pues la configuración en Instagram era totalmente distinta, ¿no? Te decía realmente cuál era ese NFT, etcétera, etcétera, y no era como un post de una imagen, que una imagen no te dice nada. Pues un NFT sí que te daba pues unos detalles como propio NFT que es. Entonces, aquí nos habla de los coleccionables digitales que están expandiendo pues su propio test para más creadores de contenido alrededor de todo el mundo, para que puedan desplegar pues todos sus NFTs en Instagram, y que esta herramienta, esta posibilidad que está en Facebook, va a estar disponible pronto para todo el mundo, pero están empezando con un grupo pequeño de creadores de contenidos en Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que al final a mí me encanta todo esto. O sea, yo creo que esto lo que va a impulsar es que realmente los NFTs pues lleguen más a la adopción masiva, y que también pues esto al final, ya sabéis, los NFTs, blockchain, tokens, acaben pues afectando a lo que son las criptomonedas, pero para bien. Y al final Meta, o sea, que Facebook pivotase a Meta, creo que es un dato súper relevante, y que al final pues, creo que es un punto de inflexión, porque no estamos hablando de que Facebook realmente no fuese un gigante tecnológico, sino que estamos hablando de una de las redes sociales más conocidas del mundo. Entre ellas tiene Facebook y también tiene Instagram. Entonces, bueno, veremos cómo avanza el metaverso, cómo avanza pues todo lo que tiene pensado Mark Zuckerberg. La verdad es que nos va a sorprender 100%, porque están muy metidos y creo que quieren ser los pioneros incluso. Entonces, vayamos al mercado. Vamos a empezar con Cardano. Vamos a ir repasando las principales monedas. ¿Qué vemos con Cardano? Aparte de que ayer al final no tuvimos un día alcista, ayer parecía que íbamos a ver pues un día de continuación alcista para muchas monedas. No fue así, y ya estáis viendo que ahora mismo que está buscando Cardano es ese suelo de los 0,44, por lo que en los próximos días, hoy mismo, podríamos tener una caída aproximada de un 5%, nos tendría que llamar la atención.
Igualmente, pensad que todo lo que ha intentado subir Cardano ha sido anulado, todo lo que ha intentado subir ha sido anulado y todo lo que ha intentado subir ha sido anulado. Entonces, si seguimos la lógica, esta subida tendría que verse completada por esta caída que tendríamos que ver al día de hoy. ¿Por qué la tenemos que ver al día de hoy? Porque al final se está manteniendo pues esta tendencia bajista con máximos decrecientes, precio por debajo de la media móvil de 4 horas y sobre todo por este nivel de resistencia horizontal que hemos marcado, que al final pues en los últimos días ha tenido diferentes rechazos y que parece ser que está teniendo bastantes problemas a la hora de poder superar. Y antes de esta caída, un doble techo, velas de indecisión, incluso de reversión y finalmente vela envolvente con una continuación bajista. Entonces, obviamente, esto estaría muy bien ver un pequeño pullback a esa media móvil horaria. En el caso que no lo consigamos, pues lo que tendremos es esa caída directa hacia ese suelo o sobre todo 0.43, 0.42, creo que sería la zona óptima para empezar a ver que aquí podemos ver pues una posible desaceleración. Y bueno, si realmente no consigue generar interés Cardano y Bitcoin acompaña, la ruptura está a la vuelta de la esquina, porque una cosa es que Cardano esté aquí arriba y Bitcoin quiera caer, pues aún tienes toda esta caída y este nivel de suelo. Pero como se pierdan los 0.44 para Cardano, cuidado, porque sí que es cierto que aquí tenemos una desaceleración, aquí al menos tenemos pues diferentes picos, diferentes máximos, donde el precio pues tuvo dificultades para ir escalando, ¿vale? Aquí ya subió muy fácil, pero aquí sí que tuvo problemas y bueno, realmente toda esta zona pues nos servirá como desaceleración, ¿vale? Que esto sería hasta los 0.34. Hasta el precio actual, ¿cuánto sería? Pues 0.34, un 25% más de caída. No sería una novedad después de ver Cardano ya cayendo, vamos, sin freno alguno. Entonces, con BNB, sí que es cierto que BNB está un poquito distinto que Cardano. Cardano está más cerca de este suelo, ¿vale? Que solamente le separa, como hemos dicho, un 5% aproximadamente. BNB se ubica un poquito más lejos de ese suelo, tiene un 10%. Entonces, claro que BNB podría llegar a caer. A mí realmente me encantaría que cayese a los 138. Si cae a los 138 o 130 o incluso ya a los 120, que sería como el pico máximo de este pullback, como veis, esta mecha de aquí, hasta máximos históricos sería un 458, que la verdad es que sería bastante, o sea, siendo sinceros. Pero bueno, también hay que confiar en la caída. Si al final Bitcoin le da la gana de seguir con esa continuación bajista, lo va a hacer. Y de hecho, BNB lo que ha conseguido es mantener esos mínimos decrecientes. No ha conseguido hacer unos máximos crecientes, pues porque yo ahora mismo lo que considero es este máximo de aquí. Esto aquí no considero máximos, todo lo vería como un impulso, una corrección. Ya mismo, pues esa continuación bajista, ¿vale? Entonces, al final, media móvil de 4 horas no la hemos conseguido romper. De hecho, estuvimos cerrando por encima, pero ya veis que al final, pues, para abajo. Entonces, no está siendo el mejor escenario para BNB, pero sí que es cierto que hay monedas que están un pelín incluso peor. Con Ethereum está un poco, bueno, como BNB, o sea, veis el gráfico, ¿vale? Veis el gráfico de BNB ahora mismo aquí, y incluso el de 4 horas, y lo pongo aquí, y es prácticamente lo mismo. O sea, no tenemos mucha diferenciación. Rupturas de media móvil horaria también, máximos decrecientes, mínimos decrecientes, por debajo de la media móvil de 4 horas. Entonces, sí que es cierto que Ethereum ahora mismo tiene, bueno, no tiene ningún nivel de suelo cercano. Yo creo que la siguiente caída se tendría que ir a los $650 perfectamente, ¿vale? A no ser que ya tenga, pues, esos 811 bien consolidados y pueda frenar ahí. Pero es que si no te frena ahí, Ethereum va a empezar a reventar todos los niveles y al final será preocupante. Sobre todo mirar el RSI donde lo tenemos, en 19, ¿eh? O sea, llegamos a tener el RSI un poquito más por debajo, en torno a 15 a nivel histórico, y fue justamente en la caída tras el máximo histórico, el all-time high que se cascó pues a principios de 2018, finales de 2017. Esos 1444, ¿vale? Que consiguió hacer. Tuvimos esa caída, ¿vale? Esa caída que nos llevó pues a una caída del 94%, y ahora mismo de máximos históricos al precio máximo de caída ha sido de un 81. Entonces, para que fuese más de un 90 tendríamos que caernos a 400, o sea, por debajo de 500. Yo lo veo bastante complicado, no creo que lleguemos. En el caso de que se llegue, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿vale? Aquí cada uno que tome sus decisiones, pero para el largoplacismo creo que Ethereum y Bitcoin son monedas que nos puede dar un poquito más de tranquilidad, sobre todo si buscamos pues algo más pasivo, algo que no tengas que estar pendiente de tradear, de que si la moneda pues va a subir más, va a bajar más, porque al final las altcoins
requieren de más compromiso de alguna forma con el mercado, porque tienes que estar más atento. O sea, al final son proyectos de capitalización más baja que no están tan consolidados, y esto lo que provoca es que realmente sean más volátiles, puedan darte más dinero, pero también te pueden dar más problemas de cabeza. Solana, ¿vale? Solana mantenemos divergencia MACD. De momento, pues en RSI no estamos en sobreventa, cosa que, por ejemplo, con Ethereum sí estaríamos, con BNB ahí, ¿vale? Porque ya hemos recuperado ese terreno perdido. Con Cardano ya estaríamos en zona de no sobreventa, pero Solana tampoco. O sea, Solana, de hecho, estamos empezando a subir. Entonces tenemos ya como diferentes divergencias que nos hace pensar que a lo mejor Solana realmente ya está hiper sobrevendida, que yo creo que es así, porque ahora mismo el precio de mercado está en 87, pero es que ha llegado a estar un 90% de caída, es muchísimo. De todas las monedas que están arriba, Solana es de las que más ha caído. Y realmente, si confiáis en Solana, ¿vale? Pese a que esté bastante centralizada, oye, aprovechar, porque realmente son oportunidades que hasta máximos históricos con Solana os vais a hacer más de un 1000%. O sea, realmente parece poco, pero para ser una moneda que está bastante arriba, creo que es una oportunidad que, bueno, se puede contemplar con buenos ojos, siempre y cuando tomando los riesgos y viendo pues las posibilidades de que Solana realmente se pueda recuperar o se pueda hundir igualmente. Magic Eden, uno de los marketplaces más conocidos de Solana y más utilizados y con más volumen, tiene infinidad de NFTs que los tiene stakeados, y al final pues mucha gente lo que está haciendo es aguantar los Solanas. Entonces, claro, pensar que mucha gente parte de la primicia de que está en 123, en 93, en 69, y tú ahora mismo estás comprando pues en torno a los 33. Valora si realmente te renta o no te renta comprar en este punto del mercado. Y finalmente con Bitcoin, vamos a poner otro gráfico. Bitcoin lo tenemos ayer marcando antes de ayer, marcando un doji. Tras una vela envolvente, ya es un punto de inflexión, al menos nos dice, oye, no quiero seguir subiendo. Luego vemos una pedazo de high test, ¿vale? Una high test que ya es una vela de reversión. Y la lógica nos hace pensar de que realmente, si hemos rechazado esa media móvil de 4 horas, hemos roto la media móvil horaria, lo más probable es que nos vayamos directitos a los 19.200. ¿Podría llegar a ser el punto de continuación bajista para llegar a esos 16.000? Pues perfectamente, porque si hemos hecho ya una pequeña desaceleración, no hace falta que estemos ahora mismo otra vez 33 días moviéndonos de forma lateral, pero eso lo veremos si realmente consigue aguantar los 19.200. Puede desencadenarse una consolidación en este rango, pero si no, lo que va a pasar es básicamente que el precio seguirá cayendo y seguirá cayendo, ¿vale? Así que bueno, dejaremos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier tipo de duda, ponerla aquí en los comentarios. Y recordar que ya me tiro a la piscina, pero a lo mejor esta tarde tenemos otro vídeo, así que estaros atentos. Un saludito y hasta luego. Chao, chao.